El congresista Héctor Becerril criticó a su colega de bancada Rosa Bartra por haber almorzado con el expresidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala poco antes de que fuera interrogado por la comisión Lavajat. De otro lado, el legislador fujimorista presidió un tenso interrogatorio al fiscal José Domingo Pérez, que actualmente investiga a Keiko Fujimori y que fue citado porque en el 2011 estuvo en la tercera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que en agosto de ese año decidió no abocarse a investigar los videos que mostraban la presunta compra de testigos para que Jorge Ávila Rivera cambiase su versión en el proceso por los presuntos crímenes cometidos por el expresidente Humala en la base Madre Mía. La ex viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, señaló que no presentó la renuncia a su cargo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social días atrás, tal como aseguró la titular de ese sector, Liliana La Rosa, y que se enteró del hecho por una entrevista que esta dio en Canal N el 28 de mayo. La carta dirigida a La Rosa, Elvia Campos, señala que el anuncio la sorprendió y es un hecho que daña su imagen y reputación profesional. Entre tanto, el BIDIS oficializó la renuncia de Campos y nombró en su reemplazo a Walter Humberto Curioso Vilches. Y el Tribunal Constitucional acogió la demanda por devengados de la excongresista Tula Benítez contra el Congreso, que, de resultarle favorable la resolución, deberá abonarle más de 600.000 soles con intereses porque dejó de pagarle su sueldo entre el 2008, año en que fue desaforada, y el 2011, cuando debería haber culminado su periodo congresal. Según la publicación Hildebrand en sus 13, el tribunal ya tiene listo un auto firmado que será publicado en cualquier momento, después del cual el Parlamento tendrá un plazo de 10 días para ejercer su defensa. Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética, aseguró que no habrá blindaje para nadie en ese grupo de trabajo y garantizó la transparencia en todos los casos. Respecto al caso de Yesenia Ponce, dijo que pedirán en la sesión del lunes 4 de junio la acumulación de todas las denuncias que hay en su contra para no ver caso por caso y así tener un informe final más coherente y responsable. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a En Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Luis Taís, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y Oscar Díaz, también analista político. Muy buenas noches. Y hay que informar que más adelante vamos a tener una entrevista con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, para que, bueno, explique esta información aparecida hoy en la revista Hildebrand en sus 13 sobre la excongresista desaforada Tula Benítez, que ustedes recordarán ya algunos años, 10 tal vez, puede ser un poquito menos, 10 años más o menos, ¿no? 2008, bueno, fue desaforada porque una denuncia de Perú 21 daba cuenta de un trabajador fantasma. Imagínense cuántos años estamos hablando de estos temas del Congreso de la República. Y bueno, ella pidió una indemnización al Congreso, como muchos otros casos que ya acá lo hemos mencionado. Además, pero bueno, todo esto lo va a aclarar el presidente del Tribunal Constitucional más adelante. Así es. Efectivamente. Pues bien, antes de entrar a las noticias que hemos desarrollado en los titulares, hay que comentar también la otra noticia que se ha conocido hoy día, que es evidentemente una circunstancia lamentable y no por lamentable menos reiterada, o mejor dicho, debería ser al revés, no por reiterada deja de ocurrir. Y es que Evi Agrea Marquena, agredida por Carlos Javier Hualpa Vacas, ustedes recordarán este episodio terrible que le prendió fuego dentro de un autobús, falleció esta mañana a raíz de una infección generalizada. Tenía solo 22 años y estaba internada en el hospital Almenara, donde los médicos trataban de ayudarla para que se recuperase, pero eso no fue posible. Ahí justo tenemos a este sujeto ingresando a la comisaría y yo, la verdad, a diferencia de lo que muchos puedan creer que las mujeres somos las que más nos solidarizamos con esto y que pensamos que es un tema de la mujer, yo que veo violencia todos los días, todas las mañanas, les digo, y aunque suene ahora impopular,
esto no es solamente contra la mujer, esto es una violencia generalizada porque hay no hay límites en este país. Y eso está desbordado desde hace muchos años. El Poder Judicial no hace su trabajo, el Ministerio Público no hace su trabajo, la policía no hace su trabajo, las autoridades no hacen su trabajo. Y entonces, en medio de este caos, como siempre ocurre, y la historia así lo ha demostrado, las poblaciones vulnerables, niños, ancianos, mujeres y discapacitados, son los que más sufren. Más sufren. Yo hoy día estuve durante toda la mañana haciendo una denuncia a través del Twitter de un ingeniero que ha quedado inválido, con una pierna amputada, que fue atropellado por una camioneta del gobierno regional de Piura, que lo dejó abandonado y se dio a la fuga. Ha pasado un año, no hay acusación fiscal, y hoy la fiscal se olvidó del documento, se olvidó de los papeles en el Poder Judicial de Piura. El señor tuvo que pagar plata para irse desde Sullana hasta Piura, porque es inválido, por culpa de ese accidente. Pasa con él, pasa con otros casos, pasa con Eddie Ágreda, pasa con niños violados, pasa con todo en nuestro país. Las cosas no están funcionando y hay violencia generalizada y somos las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados, los que tienen menos recursos, los que están sufriendo esta falta de límites, de autoridad, de reglas y de normas en nuestro país. Descansa en paz ahora, Eddie Ágreda. Finalmente, y esperamos ahora justicia. Hablaron se pronunciaron sobre lo que ha ocurrido el presidente Vizcarra y Keiko Fujimori, también Verónica Mendoza a través del Twitter. Y Pablo Guerrero. Y Pablo Guerrero también. También, porque sabe que todos estamos contentos, estamos de vuelta, estamos todos juntos. Y de pronto, ¡pah!, nos cae este baldazo de agua fría, porque estábamos como tratando de olvidar el Congreso, no, los televisores, las flores, las peleas, ¿no? Y por abajo iba como un lobo avanzando y nuestra alegría, después de 36 años de ir a un mundial, estaba por arriba. Y de pronto nos cae así como, agarraron un balde, lo llenaron de lodo y nos lo tiraron en la cara. Esta es su realidad. Esto es lo que está, así es el Perú. Esto es el Perú. Y bueno, obviamente imagino que los seleccionados no pueden sentirse ajenos a esto porque también saben cómo es la violencia. Tienen madre, tienen hijas, hijos, personas vulnerables. Y bueno, Paolo Guerrero, como capitán de la selección, también ha tuiteado hace solamente unos minutos diciendo que en medio de esta alegría llega esta noticia de la muerte de Eddie Ágreda que nos debe doler a todos los peruanos. Es hora de poner un alto a la violencia contra la mujer y no podemos esperar que haya más víctimas. Es tarea de todos. Lo importante, es lo más importante hoy. Bueno, todos hablan. Alguien hará algo, digo, bueno. Ahí está la imagen de esta pobre jovencita, qué violenta ha sido además esta agresión, ¿no? Sin importarle nada a este sujeto. Una muchacha que en sus cortos 20 años, 22 años... 22. Hizo tantas cosas, ¿no? Vino de la provincia a buscársela, hizo canotaje, hizo parapente, bueno, ya no está entre nosotros. Vamos con los temas. Así es. Bien, el congresista Héctor Becerril criticó hoy día a su colega de bancada Rosa Bartra porque almorzó, es decir, tuvo una reunión de naturaleza más bien social con el expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, poco antes de que este fuera interrogado por la Comisión Lavajato, que ella preside. Estaban en el Congreso, ¿no? Esa imagen. Sí, esa imagen yo creo que es en el restaurante del Congreso. Digo, por el tipo de plato. Es en el Congreso. ¿No es Sí, cierto? sí, Claro, sí, sale una vez. Vamos a conocer lo que ha dicho Héctor Becerril. Porque nada ni nadie... No es una reunión soterrada. Coincidieron, no sé, tendrían que preguntar a la congresista, pero yo allí no veo ningún acto de corrupción, ningún acto ilegal, dijo al Comercio. No fue correcto porque justamente se presta a este tipo de especulaciones. No dudo que Rosa Bartra, creo que no fue bueno que ella almuerce con el investigado. Se presta a suspicacias. ¿Eso es todo? Sí. A ver, ¿qué dicen eso? Bueno, si el propio señor Becerril ha dicho que porque se le ocurrió a la señora Bartra almorzar con el señor Zavala. O sea, ¿te das cuenta en la cara de todos nosotros que nos están mirando? Es por esto que tú acabas de decir hace un momento. Realmente esto que está pasando en el país ya no puede seguir más. Y lo peor del caso es que las autoridades son muy autocomplacientes en esto.
o en el mejor de los casos se tiran la pelota los unos a los otros. Entonces, la policía, no, yo actué, es el Poder Judicial el que no actuó. Poder Judicial no es que el abogado, qué sé yo, el otro, etcétera. Entonces, y al final, ¿qué pasa? Nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que va? Esto puede terminar en que ahora resulta que las víctimas, los familiares van a empezar a hacerse justicia. ¿Eso queremos llegar? A eso queremos. El presidente de la República diciendo, bueno, es parte de la vida. ¿Es parte de la vida? Ah, por la muerte de Sí. esta muchacha. Pero no puede ser. O sea, él tiene al procurador del Ministerio de Justicia y al procurador del Ministerio de la Mujer para que se ocupen y se ocupe de que le den una sentencia rápida a este señor. Hay que poner un ejemplo en el país, no podemos seguir así. Lo que tú has narrado de Piura me parece terrible. O sea, la gente ya siente impotencia que no puede hacer nada. Pero es que no confía en nadie. Entonces, si Por no eso, hay si ves impotencia... almorzando a la presidenta de la Comisión Lavallato y al señor Zavala, vas a pensar mal. De todas maneras, ¿no? Pero es ¿Cómo que, eso? no, ¿Por qué? o sea, el antecedente es que Zavala era un funcionario fujimorista. O sea, o no, olvidamos. Zavala era un funcionario fujimorista en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la familia, sus hermanas también. ¿De qué estamos hablando? Entonces, obviamente que el fujimorismo está apoyándola. O sea, es una falta de ética de la señora Bartra, de quien yo tenía el mejor concepto, pero esto obviamente señala, o sea, no investigan a Fujimori, no investigan, o sea, toman... ¿Usted dice que Zavala fue funcionario del MEF durante el gobierno de Fujimori? Sí, por supuesto, y estuvo en el Indecopi también. Ujú. Entonces, y las hermanas también, Verónica estuvo también ex funcionaria del gobierno Fujimori. Que bueno, yo lo Entonces, recordaba de cuando fue ministro de Toledo. No, cuando fue ministro de Toledo ya venía del gobierno Fujimori. Pero eso no supuso un problema para la administración de Toledo bueno, para pero nombrarlo. si está PPK que tampoco... No, digo, porque una administración en la que usted O participó. sea, yo no también, soy el sí. que nombraba a Sí. los ministros, pues. No, si yo hubiera nombrado a los ministros hubiera sido quizás un poquito más selectivo, pero yo no nombraba a los ministros. Y obviamente que tú no podías... Entonces, yo creo que... pero aquí lo que hay que señalar no es si Zavala almorzaba con la señora Bartra. Aquí lo que hay que señalar es que la señora Bartra tiene que ser tan pulcra como para no estar haciendo esa cosa. Y tú la ves en la foto diciendo, ay, no tomen la foto. Como diciendo, uy, me pescaron. ¿No es cierto? Así no es. Así, como dicen, así no juega Perú. ¿No es cierto? Así no juega Perú. Sí. Dos cositas. Primero, he estado escuchando con mucha atención lo que ha dicho Verónica y efectivamente, la verdad es que entristece. Yo creo que hace un rato Verónica demostró que todavía no hemos perdido la capacidad de indignarnos, ¿no? Pero no basta que lo haga una periodista, ¿no? O dos periodistas o tres periodistas. Lo tienen que hacer los gobernantes en el Ejecutivo, lo tienen que hacer los parlamentarios. Y estamos perdiendo esa capacidad de indignarnos ante la injusticia y ante estas salvajadas que nos retroceden a años que se supone habíamos superado, ¿no es cierto? A mí me da risa, risa por no llorar, cuando hablamos de que ya estamos en la OCDE y ya estamos camino a ser un país desarrollado. cosa. Y yo digo, ¿cómo podemos querer ser un país desarrollado si Posible. tenemos un estado del tercer mundo y bien Salvaje. tercermundista, ¿no? Somos salvajes. Donde no hay justicia, no hay justicia. ¿Qué Pero OCDE? bueno, Eso de pero, no deben pensar en eso. así A mí sí me da risa, no me van a mí me da risa. Cada vez que lo escucho, no, que la OCDE, necesitamos aprobar esta ley. Por favor, abran los ojos, salgan de su burbuja, miren a la calle, a los políticos, a los opinólogos, a los analistas, a todos los que creen que tienen la razón, miren a la calle, por Dios. Ay, la OCDE, por favor, primero que dejemos de matarnos. Qué horror. Así es. Pues, Y ahora, indignante. obviamente todos estamos muy tristes por lo que ha pasado y nada, no hay que perder esa capacidad de indignarse y hacer cosas. Lo otro que me permite este hecho y lo que ha pasado con la congresista Bartra es recordarles a los políticos que nos están viendo que la política son gestos también, ¿no? Percepciones. Son gestos. Miren, acabamos de ver la renuncia de un presidente en el Perú. Acabamos de ver hace una semana la renuncia de un presidente en Paraguay. Acabamos de ver ayer la salida del gobierno, la destitución del presidente de España.
Estamos a punto de Italia. ver la salida de España. Acabamos de ver la salida de... estamos a punto de ver, creo yo, la salida de Ortega de la presidencia de Nicaragua. Estamos a punto de ver posiblemente el próximo año, si es que las cosas van como van, a la salida de Trump para que asuma el vicepresidente Pence. O sea, este problema político está en el mundo y parte de la crisis mundial de la política tiene que ver con los gestos políticos. Entonces, lo que ha pasado, y esto lo conversaba antes, respecto a lo de Bartra, me decía alguien, oye, ¿cómo exagera la prensa por esto de la Bartra? ¿Qué tiene un almuerzo un ratito? La señora Bartra puede almorzar con quien quiera y cuando quiera, pero si ella preside una comisión investigadora y el investigado que viene a continuación le invita a almorzar, ella no acepta, pues, no acepta. Y si se quiere tomar un café con el señor y le tiene cariño, no hay problema. Lo toma en su casa, en la casa de algún amigo, pero no puede hacer eso porque la señal que le está dando la señora congresista al Perú es, ¿saben qué? Esto es una farsa. ¿Y saben qué? Esto me recuerda a la frase, que fue fatal, ciertamente, yo la critiqué acá, de PPK, cuando dijo, esta comisión es un circo. Pero la señora Bartra hoy se ha encargado de decirle al mundo, posiblemente mi comisión sea un circo. Entonces, ¿eso le hace bien? No le hace bien al Congreso, no le hace bien al Partido Fuerza Popular, pero no le hace bien al Perú. Entonces, señora Bartra, más cuidado. Yo no sé si la van a sacar o no de la comisión, eso es algo que deciden los congresistas, pero definitivamente es un desacierto que no puede repetirse. Y eso está pasando en varias partes. Hay malos gestos, malas decisiones, y vamos a tener que ser un poquito más duros, posiblemente con los políticos, para que empiecen a hacer las cosas bien. Bien. Héctor Becerril, congresista del que veníamos hablando, ha encabezado también un interrogatorio tenso, dice aquí, al fiscal José Domingo Pérez. ¿Por qué, digamos, llama la atención esta circunstancia? Porque ese fiscal está investigando en este momento a Keiko Fujimori. Pero la citación, por supuesto, no tenía que ver con eso, sino tenía que ver con actos suyos tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno, es la información, ¿no? Fue citado porque en el 2011 estuvo en la tercera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios y en agosto de ese año decidió no abocarse a investigar los videos que mostraban la presunta compra de testigos para que Jorge Ávila cambiase su versión en el proceso por los presuntos crímenes cometidos en el caso Madre Mía. Es en esa comisión, ¿no es cierto?, que tiene a su cargo el congresista Héctor Becerril, que interrogó al ahora fiscal que investiga a Keiko Fujimori. Podemos ver momentos del interrogatorio. Presidente de esta comisión, nosotros le estamos solicitando si es de conocimiento. Cuando un órgano jurisdiccional o un juez se aboca por cualquier circunstancia, yo no puedo interferir en esa labor. Quiero que le quede claro, y ya que están los medios de prensa, que es una garantía a la independencia judicial. Nuestra sociedad se compone por el respeto de los poderes del Estado. El poder ejecutivo no puede interferir en el poder legislativo. El legislativo no puede interferir en el poder judicial. No porque alce la voz, usted tiene la razón, disculpe. Si usted ha considerado que ha alzado la voz, no ha sido así mi intención. Y segundo, esto no es un diálogo, usted pide la palabra y yo se lo doy, ¿correcto? Rechazo totalmente que algún miembro del Ministerio Público, y en particular mi persona, transgreda la norma. Dicha pregunta, hecha en afirmación, es una pregunta que transgrede la norma. Y el Ministerio Público... Le voy a rogar que no porque alza la voz, usted tenga la razón. O usted quiere que nos pongamos en el plan de alzar la voz. Yo le voy a rogar, por favor, que mantenga las formas. Yo puedo entenderle de que no le gusta que le pregunten, está acostumbrado a preguntar nada más, pero por favor... Ni policía, nadie puede interferir. El presidente de la comisión, al parecer, entiende que sí. Entonces los valores democráticos que debe tener una persona al momento de exponer que sí se puede interferir con la función de un juez, un poco que me genera una cierta duda respecto a su formación democrática. Contraataca el fiscal. Es lo que los términos, lo que presume, ¿no?, el interrogatorio es una poca convicción democrática. ¿Qué dice aquí Luis? No, o sea, un personaje en la política, Becerril, ¿no?
Es todo un personaje, o sea, ¿qué podemos esperar del señor Becerril? Realmente es... él ha estado cuestionado en Lambayeque, ha estado cuestionado con el tema de las azucareras, y ha tenido varias otras cosas, ¿no? De otro lado, yo creo que, y se está viendo mucho, que se están usando las comisiones en realidad para poder, digamos... Para vendetas, ¿no? Como vendetas, claro, exactamente, claro. Como vendetas. Y entonces, ya espérate que te va a caer a ti cuando llegue, ¿no? Claro. Pero, claro, en la vendetta también puede ser que el fiscal le diga, ya deja que te va a caer a ti también. Claro. Y no podemos vivir así, porque esto desinstitucionaliza los poderes del Estado. Claro. O sea, no podemos hacer que, digamos, lo que representa el funcionario público, ya sea un fiscal, que ahora es de lavado de activos, antes miraba otros casos, ¿no es cierto? O un congresista, estar en una situación, eso, o sea, somos como de, ¿cómo se llama? De callejón, con perdón de los callejones, ¿no? Pero somos como de estarnos gritando el uno al otro sin tener ningún concepto atrás de lo que hacemos. Y lo que el país necesita es educación, es educación en civismo. El país necesita saber y ver que sus autoridades, que sus funcionarios principales se comportan a la altura de lo que debe ser la majestad de la función que realizan, ¿no? Entonces, era una anécdota más, una raya más al tigre. Ahora esto nos permite reflexionar sobre algo que alguna vez dijimos, ¿no? La verdad es que cada congreso que elegimos parece superar al anterior, pero no superar hacia arriba, sino hacia abajo, ¿no? Es decir, superar en mediocridad, superar en ignorancia, superar en poca seriedad, superar en falta de ética, ¿no? Lamentablemente, antes recordábamos, ya me siento viejo al decir antes, todo tiempo pasado fue mejor, pero habían comisiones presididas por gente realmente destacada, ¿no es cierto? Juristas, brillantes, pero no por gente que lo único que ha hecho en su vida es llevar adelante una empresa de seguridad, ¿no? Entonces, y está manejando temas constitucionales. Es triste. Ahora, por parte, lo peor es que la escena que le estamos mostrando al país, ¿no es cierto?, es a un congresista utilizando una comisión para atacar a alguien que investiga a la líder de su partido, y lamentablemente a un fiscal que pierde, obviamente, su situación que debe ser aséptica de fiscal, y ya se pone confrontacional y a tratar de callar y faltarle el respeto a la majestad finalmente de un congresista, más allá de que sea Becerril o el apellido que fuese. Entonces, no suma esto a la formación democrática, no suma a mejorar y elevar el nivel del debate en el Perú, y esto es triste. Por eso, por ejemplo, recuerdo que en las últimas elecciones municipales y regionales, ¿no es cierto?, a pesar de todo, y estoy seguro que los que estamos aquí, muchos de los que están viéndonos, se aterrorizaron ante la campaña de este señor que finalmente ganó las elecciones en Ancash y que prometió 500 soles por cada voto. Y algo que parecía para nosotros algo digno de risa o de burla, bueno, terminó llevándolo a la gobernatura. Dios mío, claro, terminó en la cárcel de donde salió y donde debió estar y donde estará. Y el exsecretario después tuvo problemas también. Por supuesto, pero entonces aprendamos a elegir, pero claro, si lo que le damos para elegir a la población es ese nivel de políticos, poco es lo que podemos esperar de la política, tanto en el Ejecutivo, en los municipios, en las gobernaciones, como en el Congreso de la República. Es algo que tiene que cambiar. Pero fíjate que anoche estuve mirando el debate en España. Se estaban jugando el presidente del gobierno. Pero era un debate, no había ningún adjetivo calificativo. No había, o sea, todo se decían las cosas, pero se decían las cosas en un nivel tal que uno dice, pucha, ¿cómo no tendríamos un congreso así, ¿no? Que pudiera actuar así. Es más, fíjate que el señor presidente del Congreso
¿Galarreta? No, el señor del presidente del gobierno, Sánchez. Rajoy, Rajoy. termina, o sea, va solamente a la votación, va después de la votación en que lo sacaron, ¿no es cierto? Y va y se acerca en la primera cosa a felicitarlo al señor. No se nota su desagrado, se nota su desagrado y su cosa, pero fue a estrecharle la mano y decirle le deseo la mejor de las No, y aquí nomás por el bien Bachelet de cuando España. perdió con Piñera después de una campaña durísima, lo llamó para decirle cuenta conmigo. O sea, esas formas se han perdido. Eso es democracia. Aquí. Así es. Y es las formas en las cuales tenemos, o sea, ministro de Educación cívica, por favor, educación Esta cívica, es la pero política de la arrabalales. chaveta. Por eso me permito hacer un pequeño cherry justamente el día miércoles y jueves para adecentar un poquito la política. En la Universidad de San y el ICPG están organizando el EDIRCOM electoral, justamente para capacitar 2 días, el 6 y el 7, en ESAN, a todos los candidatos en Lima, provincias, con expositores nacionales y extranjeros, y ahí también se van a presentar por primera vez los primeros 12 candidatos a la alcaldía de Lima. Pero vamos, hay que hacer algunos esfuerzos, Mario y Verónica, para tratar de elevar. Yo sé que se sonríe Verónica escéptica, pero Verónica, tenemos que hacer algún intento, ¿no es cierto?, para adecentar la política cada cual nacional. de su rinconcito algo tiene que Así hacer. es. Algo debe hacer. Vamos a una pausa y regresamos luego para hablar de la ex viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, que dice que ella no presentó renuncia a su cargo. Con eso volvemos. Bueno, circunstancialmente, porque nuestra compañera Mávila Huertas estaba enferma, me tocó reemplazarle su programa. Ya tenía una pauta de entrevistados. Uno de ellos era la ministra del MIDIS, ¿no?, que a último momento pidió una entrevista para que pudiera hacer unos descargos, yo entendí, para disculparse por esta agresión contra nuestra compañera Estefanía Medina, ante su insistencia de querer preguntarle sobre estos problemas con una funcionaria, una abogada, ¿no? ¿Usted sabía? No sabía. ¿Por qué dijo usted que era por esto, luego por lo otro? Y la ministra le hizo así con el micro, y acá vino a explicarnos que ella quería hacer a un costadito el micro para hablar con su asesor. Luego explicó que la viceministra le había mentido y que le dijo que necesitaba personal con más experiencia y por eso decidió sacar a la abogada, y luego dijo que a través de la carta de la renuncia de la abogada se enteró lo que realmente había pasado. O sea, ¿le mintió, ministra? Sí, la viceministra me mintió. Por eso dijo, pues vamos a sacarla también. Y ahora la viceministra dice que dijo que ella había aceptado su renuncia, ¿no? Sí, O sea, como que lo hubiese presentado. Sí. Entonces, ahora la viceministra Dice dice no que renunció. ella también se enteró a través de la tele que había una renuncia y que se la habían aceptado. Alguna de las dos no está diciendo la verdad. Bueno, digo, o sea, poniendo marquitas a cada lado, Gana la ministra. está ganando la ministra, ¿no? Digo, pareciera. Tenemos el momento en el que te hace esa declaración Sí. la ministra. Frente a esto, lo que hemos recibido es la puesta a disposición del cargo de nuestra viceministra y estamos procediendo a aceptarla para poder investigar con la libertad necesaria una situación tan desagradable que solo pueden conocer ellas porque solo ellas participaron de esta conversación Un y mal de manejo este de la mes viceministra. de este mes de trabajo, ¿no? Entonces estamos Ahora, aceptando la renuncia, estamos procediendo a la ¿Y investigación. por qué no dijo eso, ministra? ¿Y por qué no dijo eso antes? Claro, no lo dijo antes, ahora ya sabemos, porque la renuncia fue al día siguiente. ¿Tenemos ahí la carta? ¿Nos hizo la producción la carta de la Tenemos, viceministra? sí. ¿Ahí está la fecha? ¿Nos pueden... Dice un marco. 29, pero 29, la entrevista fue 28. sí, Anoche, 29 de mayo. ¿El presidente? sí. Dice la carta, señora doctora Liliana del Carmen La Rosa Huertas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y mediante la presente expreso mi más cordial saludo y a la vez le manifiesto que presento mi renuncia irrevocable al cargo por los motivos que a continuación detallo. Da 5 motivos, pero el importante está ahí resaltado, es el primero. Haber tomado conocimiento anoche, 29 de mayo, en realidad se equivocaba, era 28 de mayo, 28. del presente, a través de una entrevista en medios de comunicación masiva, Canal N, en el cual, en sus declaraciones públicas, usted acepta mi renuncia al cargo de viceministra de Prestaciones Sociales,
al respecto, me veo en la imperiosa necesidad de aclarar que hasta la fecha no se ha presentado mi renuncia a dicho cargo, sino a través del presente. Estoy leyendo lo que dice textualmente. Sorprendiéndome sus declaraciones vertidas en medios de comunicación, las mismas que dañan mi imagen, reputación personal y profesional, no siendo el mecanismo idóneo de formalización de dicho acto. Eso es. Y la resolución suprema, donde se acepta la renuncia de la viceministra, tiene por fecha 31 de mayo del 2018 en el peruano. Ayer. ¿No? Eso es de ayer. Así es. O sea que es una renuncia por capítulos, pero lo que se está discutiendo es cuál fue el primer capítulo. Increíble que tengamos que discutir eso, ¿no? De ayer y publicada hoy. ¿No nos pueden decir la verdad? Porque el peruano publica el día siguiente. O sea, viendo la fecha, a ver, ¿qué día presentó el sello? De verdad que... A ver, ¿qué ha dicho la ministra? Vamos a escuchar. Hoy también ha declarado, sí. En relación a la renuncia, si bien la renuncia de la viceministra, como dice directamente su carta, se formalizó el día martes 29 de junio, el día 29 de mayo, el día 27 de mayo yo hablé con ella largamente y ella puso su cargo a disposición. Usted sabe que cuando uno asume esas responsabilidades, uno de partida tiene posibilidad de que te acepten, te mantengan en el cargo. Puso su cargo a disposición y usted le informó que iba a anunciar su renuncia. Sí, el 27 de junio. El día 29 ya se informó, obviamente. ¿Qué dicen sus invitados? Están bien nerviosos, ¿eh? Ella habla del 27 de junio por decir 27 de mayo. La renunciante o la obligada a renunciar viceministra menciona 29 de mayo por decir 28 de mayo. Realmente hay muchos nervios, hay mucho estrés. Yo creo que esto es resultado de la improvisación, del nivel que tenemos, falta de preparación. Ustedes saben, estos incidentes a mí me llevan básicamente a emitir reflexiones sobre lo que debería hacerse. Tenemos que mejorar la carrera, digamos, pública, tenemos que preparar mejores cuadros. No hay gente que sobre para acceder a viceministerios, ministerios, no hay. Esa es la verdad que no se le dice a la gente. El tener experiencia en el sector privado no te hace capaz necesariamente para manejar la cosa pública, que es otra cosa, y lo sabe muy bien Luis Taiza, quien conocía en la administración de Toledo. Es muy complejo. Y si no se prepara esta gente, entonces tenemos cosas como esta, gente improvisada que no llega a entender y cuando ya aprende, pasaron 6 meses y justamente salen del cargo, ¿o no, Luis? Entonces, vamos a seguir viendo estos papelones de viceministerios, ministerios y cosas que no duran, porque básicamente no se ha profesionalizado. Ojalá el presidente Vizcarra y este nuevo gobierno haga algo por crear realmente un nuevo rumbo en la especialización, no solamente para este gobierno, sino para el futuro, ¿no? Porque no podemos seguir dando tumbos. Lo que debe cambiar en cada gabinete son ministros, los viceministros deberían ser de carrera, los directores deberían ser de carrera. Estamos en cada cambio de ministro significa cambio de todo el personal y nadie llega a hacer nada. Entonces llegan los empresarios. Yo que estoy metido en el sector, además extractivo, desde hace años con mi empresa, veo todos cuando ya están por firmar su contrato, cambian de ministro, cambian de viceministro, cambian de director. Y entonces todo vuelve a foja cero. Eso, les digo Mario y Verónica, no saben el costo de esta informalidad que tiene sobre el impacto que tiene sobre la economía nacional. Son miles de millones de dólares que el Perú pierde por esta ineficacia burocrática. Son miles de millones que perdemos. Si un gobierno se decide a trabajar eso y a desentar y a crear realmente una carrera pública, la cosa va a mejorar. Pero no hay otra manera, no hay otra. Bueno, y esto es también fruto de poner en los ministerios gente que no tiene, digamos, una visión de Estado del país. Porque yo creo que es muy importante
no importa el sector que ocupes, que tengas una visión de Estado del país, tengas alguna experiencia en el manejo. Hemos visto, por ejemplo, que se pensaba que un buen empresario iba a ser un buen ministro. Mentira, no, porque son cosas tan distintas de hacer. Entonces, la carrera pública, la escuela de administración pública está cerrada, no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no pueden sacar a la gente, nombran nueva y los ponen en los puestos y lo sacan al otro lado. Entonces sigue creciendo la burocracia, sigue creciendo y además es incompetente, ¿te das cuenta? Entonces realmente creo que eso es. Esto me hace recordar, estábamos comentando hace un momento, también la renuncia por televisión de la renunciaron, perdón, a Katina Ampuero en televisión, aquí en Canal N estaba ella. Yo me acuerdo, estaba en Canal N. La renunció la ministra la ministra Perestello, exactamente. Entonces, oye, que no se convierta en costumbre, ¿no? Pues sí. Y además, acá estamos hablando solamente de la ministra y la viceministra, y ya nos olvidamos de la asesora, que fue la primera víctima de todo esta sucesión por de... un tema de opinión. Así es, ¿no? O sea, porque estaba en un Facebook dando una opinión. Fuera de porque, su trabajo. digamos, ya sea que renunció o que le hayan aceptado la renuncia a la viceministra, quiere decir que están dando por entendido que lo que se hizo respecto de esta joven, la asesora... ¿cómo se pedía? Chica, estuvo mal. Sí. Eso es lo que ya no están repitiendo, porque si no, no sale la viceministra del cargo, ¿no es cierto? Así es. Pero la chica ya está fuera. No, claro. Ella tampoco ya no quiere estar, ¿no? Pues lo dejó muy claro ahí en esa carta. Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Encantado. Tenemos que ir a una pausa porque ya está en nuestros estudios el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, para hablar sobre el caso de la ex congresista Tula Benítez, desaforada hace ya algunos años del Congreso de la República. Pausa y volvemos. Muchas gracias. Muy bien, ya nos acompaña el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Siempre es grato estar en este programa. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos, y le agradecemos por eso, que haga los descargos sobre una información que hoy día aparece en Hilbrand en sus 13. No sé si tenemos claquetas de repente de lo que presentó hoy día la revista. Y bueno, habla sobre el caso de la congresista, ahí está Tula Benítez. A ver, para recordar un poco el caso, esto fue hace como 10 años atrás, fue desaforada la congresista Tula Benítez porque en el diario Perú 21 se hizo una denuncia de un trabajador fantasma. Creo que era un trabajador que supuestamente ganaba como 5.000 soles y el trabajador ni había recogido el photocheck. O sea, claramente era una persona que no iba al Congreso nunca. Es así como titula Hilbrand en el 2007, Perú 21 reveló que Juan Carlos Cuadros Noriega aparecía en la planilla del Congreso como asesor de Tula Benítez, pero que jamás acudió a laborar. Incluso no recogía su photocheck. No firmaba las planillas de racionamientos e ingresaba como visitante a la sede del Parlamento. Así es. Ella era del partido aprista, fue retirada del partido aprista, pero ella inició un proceso en el Poder Judicial y fue absuelta en el Poder Judicial. No sé si tienes ahí los cargos por los que ella fue investigada, procesada y absuelta, además, la excongresista. 3 delitos se imputaron, pero solo uno fue el que procedió. En primera instancia, el Pleno del Congreso rechazó la denuncia constitucional contra Benítez. Un día después, ante la presión mediática, se rectificaron y aprobaron acusarla por los delitos de peculado, colusión y falsedad genérica. La Fiscalía, sin embargo, solo aceptó procesarla por lo último, es decir, falsedad genérica. Bueno, entonces el titular de la revista es escándalo. Y que, bueno, la señora ya terminó sus temas del Poder Judicial, quería un resarcimiento económico, el Poder Judicial se lo ha negado en 2 instancias y ahora el tema está en el Tribunal Constitucional y que ya hay un auto y que el Tribunal Constitucional va a haber aparentemente un fallo a favor de ella para que el Congreso de la República le pague más de 600.000 Claro, soles. son los años en que estuvo desaforada y que dejó de percibir sueldo, ese sueldo quiere que se le pague y además los intereses que generó, esa es la demanda, entendemos. Así es. Bueno, les explico un poco cómo es esto y yo le agradezco al periodista César Hildebrand que
ha tenido la atención en este problema porque nos permite aclarar. Lo que ocurre es lo siguiente, como ustedes lo han dicho, este es un asunto de vieja data, arranca el 2007, le levantan la inmunidad parlamentaria, la denuncian, se inician procesos penales, el tema al final se archiva, la absuelven, y ella, en virtud de un artículo del Código Procesal Constitucional, inicia lo que se denomina un proceso de cumplimiento, que es un proceso constitucional que se inicia cuando existe un mandato legal o una disposición aprobada a través de un acto administrativo para exigir que el mismo se cumpla. Este proceso se inicia ante un juez, se inicia el año 2015, o sea, tiene ya 3 años. El juez declara improcedente la demanda, luego apela ante la Corte declara improcedente también la demanda, y de acuerdo a su derecho llega al Tribunal Constitucional vía una figura que nosotros llamamos recurso de agravio constitucional. Cuando llega al tribunal, el tribunal decide no darle la razón, no hemos decidido darle la razón, sino decide que se admita a trámite la demanda para que el Congreso de la República pueda efectuar sus descargos, porque hasta ese momento el Congreso no había podido descargar porque no se le había notificado, y después de escuchar los descargos, vamos a convocar a una vista de la causa y después vamos a decidir. Yo todavía no puedo adelantar opinión, pero en otros casos que se ha producido una situación similar, después de admitir a trámite y de la vista de la causa, en muchos casos se ha archivado por improcedente, o en otros casos se ha declarado infundado, o en otros casos se ha declarado fundado, y en algunos se ha devuelto al juez para que recién en el juez se vuelva a iniciar todo. O sea que lo que ha ocurrido no es algo que determina que el tribunal le vaya a dar la razón. El tribunal está simplemente admitiendo a trámite. Para que el Parlamento pueda... Para que le ha dado 10 días al Parlamento, el Parlamento va a contestar. Después de esa contestación vamos a convocar a la vista de la causa, van a poder concurrir tanto los abogados del Parlamento como los abogados de la señora Tula Benítez. Vamos a escucharlos, después vamos a debatir el tema y oportunamente resolveremos. Entonces, el auto firmado al que se refiere Hildebrand en sus 13, que será publicado en cualquier momento y después del cual el Parlamento tendrá un plazo de 10 días, es claro, y yo les he traído este auto que dice admitir a trámite la demanda de cumplimiento y en consecuencia disponer conferir al Congreso así de la es, República. así es. Claro, ellos lo han publicado también. Ellos lo han publicado, pero así yo les he traído porque ya hoy día salió publicado en la página web del tribunal, y lo curioso es que este auto que hoy día recién se publica haya llegado haya sido, digamos, copiado y distribuido a un medio de comunicación, y en lo particular yo voy a disponer que esto se analice porque esas cosas no deben suceder. Sí, bueno, es irregular, pero curioso ya no, ¿no? Es curioso, sí. No, y además ha ocurrido varias veces. Sí, por claro. eso voy. Sí, creo que hay hace rato hay alguien del bueno, tribunal, yo ahora que estoy... Una consulta. Sí, sí. Acá lo que denuncia, digamos, la revista es la celeridad. Entonces dice exactamente aquí la periodista Rebeca Diz, lo único que no se puede poner en duda es la prisa que se ha dado el TC a la hora de atender a Benítez. En la sede constitucional hay pendientes de resolver 529 procesos de cumplimiento, de las mismas características que el de esta exaprista con aparente estrella. 8 de ellos esperan desde el 2013 por una sentencia, además de los 194 que ingresaron entre el 2014 y el 2016, bastante antes que la demanda de la señora Benítez, y el resto son de 2017 y 2018. Ya. Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta porque me permite precisar algunos temas. Primero, que del total de expedientes que tiene el tribunal, que son exactamente 10.164 al día de ayer, solo el 4.3% corresponde a procesos de cumplimiento. Lo demás son amparos, son habeas corpus, son habeas data. Es decir, en procesos de cumplimiento hay muy pocos. Y el caso de esta señora tiene más de 11 años, porque desde que se inicia el problema, los juicios que inicia y va al Poder Judicial y luego llega al tribunal, estamos hablando de un caso que tiene bastante tiempo, y en lo que es procesos de cumplimiento, como hay menos procesos, sale un poco más rápido.
Entonces, esa medición de tiempo hay que hacerla en proporción al gran volumen y al número de porcentaje de causas por proceso de cumplimiento. Y lo que nosotros no hemos hecho es darle la razón. Nosotros hemos dicho, en resguardo del derecho de las partes, entre ellos del Congreso, que es el demandado, en este caso hay que escuchar qué dice el demandado, porque lo que reclama esta excongresista es que hay un artículo en el reglamento del Congreso de la República que han aprobado los señores congresistas, que dice que cuando se inicia un proceso y el congresista es absuelto, deben reintegrarle sus saberes y que se debe ir depositando, dice, todos los meses. Y bueno, ella entonces dice que se me pague. Pero hay una cosa muy interesante, que yo la digo a nivel, digamos, de explicación general. Para que opere el proceso de cumplimiento, tiene que haber un mandato contenido en una ley o en un acto administrativo, pero ese mandato debe reunir características. Debe ser líquido, debe ser preciso, debe ser claro, debe ser inobjetable, no cualquier mandato. Entonces tiene que haber una decisión muy clara que da lugar a que el tribunal pueda considerar que ahí se cumple. ¿Pero qué otro mandato que le han absuelto de los delitos? O sea, el mandato para que el pago. El mandato de pago. No, pero ahí va a haber una presión. O sea, yo veo desde fuera, ¿no es cierto? Claro, y digo, me sacan del Congreso por estos delitos. Demuestro ante el Poder Judicial que soy inocente, absuelta. Entonces yo debí seguir en el Congreso con mis trabajadores fantasmas, debí seguir en el Congreso y me sacaron. Entonces durante esos años que yo debía estar, pues debí recibir una cantidad de sueldo y no la recibí, fui injustamente sacada del Congreso. Entonces ahora el Tribunal Constitucional, que vela por los derechos constitucionales de todos los peruanos, me va a ayudar a que me puedan dar esa plata que yo debí recibir porque fui injustamente sacada del Congreso. ¿No es esa la figura? Pero sí, ella invoca un artículo del reglamento del Congreso que habla de ese mandato expreso que usted menciona. Entonces, en ausencia de ese mandato, entonces la cobranza no puede ocurrir. Eso es lo que... No, lo que habría que ver, y ese es un tema, ya que yo no puedo adelantar opinión, oyendo a las partes y evaluando el tema, si en este caso en realidad existe un mandato en los términos que ha fijado el tribunal, que es un mandato cierto, líquido, indubitable, etcétera, que es un tema que tendríamos que ver. ¿Líquido a qué se refiere? Líquido que sea preciso, que sea por una cantidad determinada, ¿no? Y que no... ¿O bien contabilizada? O bien contabilizada, claro. O sea, tiene que ser un mandato expreso que sea indubitable. Y eso tiene que demostrar ella que ha existido. Eso tiene que demostrar y el Congreso tiene que contestar. Entonces lo que hemos hecho es eso, no hemos hecho otra cosa. ¿Y por qué aparecen acá el magistrado Luis Sardón y Marilena Ledesma y el señor Sardón votó en contra de admitir y luego ella se adhirió? Ya, porque como usted comprenderá, nosotros conformamos un colegiado. Sí, claro. ¿No? Y cada magistrado tiene su punto de vista y hay mucha consideración a la opinión de otros. Entonces acá se ha votado y por mayoría con el voto del doctor Ferrero Costa, Miranda Canales, Ramos Núñez, Espinosa Saldaña y Blume Fortini, decidimos admitir a trámite y notificar al Congreso. Y ellos dijeron no. Ahora, hay otros casos, y acá he traído varios, en donde precisamente con el voto de la magistrada Ledesma y con el voto del magistrado Sardón, se ha decidido lo mismo. Es decir, correr traslado y luego de ese... ¿Sobre el caso de un excongresista? No, sobre caso de reclamantes. ¿No? Reclamante. Pero ¿qué ocurre? Que después de correr traslado y escuchar a las partes, hemos declarado improcedente la demanda. O sea, el hecho de escucharlas no significa que le vamos a dar la razón. Claro. Pero así como velamos por el derecho del demandante, a quien debemos proteger y ver si ha habido violación o amenaza, no podemos tampoco desguarnecer a la parte demandada. Y si vemos que en un proceso solamente se ha permitido que una parte exponga su punto de vista, hay que permitir que la otra... ¿Ustedes le van a dar esa oportunidad al Congreso de la República? Ya se le hemos dado, tiene 10 días para contestar, ahí puede argumentar todo lo que desee, hacer los descargos, etcétera, y después inclusive se va a citar a ambos para que ambos presenten por escrito y con sus abogados, que vayan, que expongan, y que con una amplia garantía de derecho de defensa de ambas partes, ahí decidiremos. Ahí usted dice que la alarma de que esta sería la antesala de concederle esto a la ex congresista. Mire,
es injustificada. Mire, yo no quiero entrar a una No puede calificación. adelantar. Yo respeto mucho las Si no, lo van a utilizar después para esto Así es. en el tribunal, porque la Pero- verdad es que los abogados, Pero con en lo todo respeto, son, particular, pero... mire, en lo particular, yo en el tiempo que tengo acá de magistrado, a veces me han dicho que yo tengo una De orientación todo. fujiaprista, de luego humanista, pero es parte del oficio. Nosotros tenemos que preocuparnos por defender los derechos fundamentales, ¿no? Y porque haya justicia constitucional. Hay un caso que demuestra la importancia de la justicia constitucional, que es el caso de Pablo Guerrero. Claro. Porque Estamos a distancia, con si todo hubiésemos respeto, dejado... doctora. No, no, Suiza. A ver, pero que desarrolle la idea. no, por no, favor, no, sí. pero... Por favor, sí, he escuchado sus declaraciones. Pero mire, a ver, por yo me he metido a estudiar a fondo el caso A de ver. Pablo Guerrero. Y Pablo Guerrero, pues, primero va a las instancias de la FIFA y luego llega al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y ese tribunal le dice, oye, no solamente te mereces 6 meses, te mereces 14. Sí. Y si no hubiese un tribunal constitucional, que es el Tribunal Federal Ordinario. Suizo, que tiene competencias constitucionales, ahora no podría participar. Así es. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Suizo? Ha recibido un recurso impugnatorio y ha dicho, un momentito, la TAS ha emitido la decisión, pero no la fundamentación. Y no es posible que se ejecute esa medida si no sabemos cuáles son los fundamentos para que el señor se pueda Claro. defender. Lo mandamos a la cárcel, pero no sabemos por qué. Así es. Entonces lo que ha ocurrido es una cosa muy clara. Han dicho, se suspende la medida hasta que la TAS y fundamente y nosotros consideremos, pero ha tenido en cuenta varios aspectos. La gravedad de la sanción, la trayectoria del jugador, el hecho que no tenga sanciones, Y la edad. la edad, las proyecciones, la oportunidad, etcétera. Entonces es interesante observar, por eso yo he declarado, porque digo, esto demuestra la necesidad de un Importancia. tribunal ¿Y constitucional. usted se interesaba en ese caso, disculpe la interrupción, solamente una vez que ha salido el pronunciamiento del Tribunal Suizo o ya estaba interesado y Bueno, anticipaba lo que iba a ocurrir No, antes? yo he hecho un ligero seguimiento, porque Sí. tampoco soy experto en derecho deportivo, pero una vez me preguntaron hace unos días, ¿qué opina usted? No había todavía ninguna intervención del Tribunal Federal Suizo, y yo les dije, en el mundo moderno, en donde rige el Estado constitucional, no hay ámbito liberado de control cuando se trata de los derechos fundamentales Claro. o de la defensa de la Constitución, y Suiza es un Estado confederado que tiene la forma de Estado constitucional. Entonces, como la decisión del TAS se ha producido en Suiza, si ha habido afectación, Sí. por ejemplo, a la debida motivación, tiene expedito su derecho. O sea, sin querer vaticiné lo que después ha pasado. Pero él no Una puede cosa vacicinar lo que va a pasar con la excongresista de- Tula. no solamente no puedo, sino no debo. No No debe debe. vaticinar. Ahora, pero yo, incluso, si es que le dieran la razón a la señora Tula Benítez, Ujú. yo creo que se ajustaría a ley. Lo que pasa es que la ley está mal, porque uno ve el caso, el fantasma, el trabajador fantasma, y es como, por favor, ¿cómo esto no va a ser un delito? Pero el Poder Judicial lo ha considerado que no es un delito. La Entonces es una persona... fiscalía redujo todo a uno, ¿no? Ok, bueno, y Sí. después el Poder Judicial Claro. dijo, nada, absuelta. Entonces, a mí lo que me sorprende es que después de todos estos años de desafueros, congresistas, come oro, come pollo, fantasmas y no sé qué, tantas cosas, en el Congreso en general no se ha hecho nada, y ya los 3 congresistas que están a punto de ser desaforados dicen al Poder Judicial, porque acá estos delitos están como gaseosos, estas acusaciones constitucionales más o menos, ya queremos ir al Poder Judicial para resolver absueltos, para ir al Tribunal Constitucional y seguir el mismo caso que otros excongresistas. Sí, es cierto eso, pero mire, la solución de ese problema es que cada entidad pública asuma su rol y cumpla a cabalidad y con responsabilidad sus obligaciones constitucionales. Que la Fiscalía cumpla bien con su rol de investigar el delito y denunciarlo, pero con pruebas. Que el Poder Judicial juzgue con justicia, y si pues decide absolver, pues no hay nada que hacer, por más que podamos estar En desacuerdo. en desacuerdo. Pero la clave está que respetemos a cada institución pública, porque si no lo hacemos, pues estamos en una especie de tierra de nadie, y eso evidentemente que no fortalece el Estado constitucional. Yo en lo particular, que tengo bastantes años en este mundo del derecho constitucional, Sí. y que he enseñado durante 40 años a mis alumnos,
y sigo enseñando todavía, siempre les digo, la clave del Estado constitucional es la institucionalización de todas las... Ahora, eso parece una quimera, eso parece una ilusión, pero hay que intentarlo, hay que seguir, porque lo otro es un terreno movedizo en donde ya todo cabe. Y entonces todo se relativiza. Sería peor. Sería peor. Bueno. Más bien tenemos que exigir a las autoridades que cumplan su rol y respetar la decisión de las autoridades, nos guste o no nos guste. El tío de la excongresista Tula Benítez, el señor Walter Vázquez Bejarano, que es muy mencionado además en esta nota de Hildebrand en sus 13, que aseguran él es el que habría ayudado, ¿no?, muchas veces a ella en los procesos. Él ha sido un ex magistrado, es un hombre de derecho conocido, entonces aseguran que él incluso ha tenido almuerzos con algunos magistrados, ¿no? Entonces que habría de alguna manera influido el señor Walter Vázquez Bejarano. ¿Usted lo conoce? Yo no, yo en lo particular no lo conozco o no recuerdo haberlo conocido alguna vez. Y además, así lo conociera, que no lo conozco, yo no me dejo influir por nadie. Siempre digo, a mí me invitaron a ser magistrado del Tribunal Constitucional, no lo pedí. Me eligieron por 111 votos de 121 congresistas que estaban presentes. 10 se abstuvieron, pero no votaron en contra. Y en lo particular, yo respondo a mi conciencia y a Dios. Y no le debo nada a nadie, tengo esa satisfacción de conciencia. Y tengo un colegiado en donde pueden haber discrepancias, algunas discrepancias radicales, pero todos somos gente correcta, decente y de buenas intenciones. Nos podemos equivocar en la decisión que tomemos, pero jamás nos movemos por otras variables. De eso sí le puedo dar fe y yo defiendo a mis magistrados porque son personas correctas. Muy bien. Y hay que tener en cuenta que un tribunal solamente marcha si se respeta a sus magistrados y ellos se hacen respetar. Muy bien. Le agradecemos haber venido a esta entrevista al presidente del Tribunal Constitucional. Gracias, gracias. Y nosotros nos vamos ya hasta el lunes. Buenas noches.